Hermanos y hermanas, imaginen por un momento que están regresando del trabajo, cansados, pensando en la cena que los espera en casa, en el partido de fútbol que van a ver esta noche. Todo normal, todo tranquilo, y de repente el cielo se abre como una herida luminosa y algo los arranca de este mundo. ¿Qué harían? ¿Correrían? ¿Gritarían? ¿O se quedarían paralizados viendo cómo la realidad se desmorona ante sus ojos? La historia que van a escuchar no es una película de Hollywood, no es un cuento para asustar niños. Es el testimonio más escalofriante y mejor documentado de abducción extraterrestre en la historia moderna. Un caso que involucró a 7 testigos, la policía de Arizona, el FBI, y 5 días de búsqueda desesperada. Esta es la historia real de Travis Walton, el leñador mexicano-americano que desapareció ante los ojos de sus compañeros de trabajo y regresó del infierno cósmico con cicatrices que jamás sanarían. Apaguen las luces, hermanos. Acérquense a la pantalla, porque esta noche van a descubrir que hay cosas en este universo que es mejor no encontrar, pero que a veces nos encuentran a nosotros. Capítulo 1. La última jornada. 5 de noviembre de 1975, Bosque Nacional Apache Sitgreaves, Arizona. El sol se desplomaba detrás de las montañas como una moneda de oro cayendo en un pozo sin fondo, pintando el cielo de Arizona con tonos que parecían sangre derramada sobre lienzo negro. En los bosques del noreste, donde los pinos susurran secretos que solo el viento conoce, una camioneta Ford desgastada rugía por un sendero polvoriento, sus faros cortando la penumbra como espadas de luz. Dentro iban 7 hombres, trabajadores honestos, hombres de manos callosas y espaldas fuertes, que se ganaban la vida domando la naturaleza salvaje de Arizona. Sus ropas estaban empolvadas de aserrín, sus rostros marcados por el cansancio de un día brutal bajo el sol del desierto. La camioneta se sacudía sobre el terreno irregular como una bestia herida, pero los hombres reían, bromeaban, se burlaban unos de otros con esa camaradería áspera que solo existe entre quienes comparten el peligro y el sudor día tras día. Travis Walton se acomodaba cerca del asiento delantero, sus ojos oscuros mirando hacia el bosque que se espesaba a cada kilómetro. A los 22 años, era pura energía inquieta envuelta en un cuerpo delgado pero fuerte, con las facciones afiladas de alguien que había aprendido a luchar por todo lo que tenía. El trabajo de leñador no era fácil, especialmente para un muchacho como él, cuya familia había llegado de Sonora buscando el sueño americano en los bosques de Arizona. Pero Travis no se quejaba. Le gustaba el trabajo duro, la sensación de sus músculos contra la resistencia de la madera, el olor a pino fresco y tierra húmeda. Su amigo y jefe, Mike Rogers, manejaba con la concentración de alguien que conocía cada curva peligrosa del sendero. A sus 32 años, Mike era como un hermano mayor para Travis, alguien que había visto potencial en el joven mexicano-americano cuando otros solo veían otro trabajador más. Atrás iban los demás. Dwayne Smith, con su risa contagiosa que podía oírse por encima del rugido del motor. Ken Peterson, callado pero confiable como una roca. Steve Pierce, apenas salido de la adolescencia pero ya endurecido por el trabajo. John Golat, veterano de Vietnam que raramente hablaba de la guerra. Y Alan Dulles, el bromista del grupo que siempre tenía una historia divertida que contar. Eran más que compañeros de trabajo, eran una familia forjada en sudor y sacrificio, unidos por la comprensión silenciosa de que dependían unos de otros para sobrevivir en un trabajo donde un momento de descuido podía costar una vida. Mientras la camioneta avanzaba por el sendero serpenteante, nadie podía imaginar que esta sería la última vez que estarían todos juntos, que en menos de una hora su mundo se partiría en dos, y que el nombre de Travis Walton se volvería sinónimo del misterio más perturbador que Arizona había conocido jamás. El bosque se espesaba a su alrededor como las paredes de una catedral verde, los pinos alzándose hacia el cielo como dedos gigantescos
tratando de tocar las primeras estrellas que comenzaban a parpadear en la oscuridad creciente. Era una noche perfecta para regresar a casa, tranquila, fresca, llena de esa paz que solo existe en los lugares donde la civilización aún no ha logrado ahogar los susurros de la naturaleza. Nadie sabía que también era una noche perfecta para que algo del cielo decidiera cambiar el destino de 7 hombres para siempre. Capítulo 2. El encuentro. Entonces algo cambió en el aire del bosque. Fue sutil al principio, como cuando el viento se detiene antes de una tormenta o cuando los animales salvajes sienten que un depredador se acerca. Los hombres en la camioneta sintieron esa extraña tensión sin entenderla completamente, una opresión en el pecho que no tenía explicación lógica. Mike redujo la velocidad instintivamente, sus ojos entrecerrándose mientras escudriñaba el sendero que se extendía ante ellos. El motor de la Ford ronroneaba más suavemente ahora, y en ese relativo silencio, todos pudieron escuchar lo que faltaba. El bosque estaba completamente callado. No había grillos, no había búhos, no había el susurro constante de pequeños animales moviéndose entre la maleza. Era como si todo ser viviente en kilómetros a la redonda hubiera decidido guardar silencio o hubiera huido. ¿Oyen eso?, murmuró Dwayne desde atrás, su voz perdiendo toda su alegría habitual. No oigo nada, respondió Ken. Y eso es lo que me está poniendo nervioso. Travis se inclinó hacia adelante, sus sentidos agudizados por años de trabajar en el bosque. Conocía estos sonidos, o la ausencia de ellos. Había visto cómo los animales reaccionaban antes de terremotos, tormentas eléctricas, incendios forestales. Pero esto era diferente. Esto era antinatural. Fue entonces cuando apareció el resplandor. Al principio fue apenas un destello entre los árboles, tan tenue que Mike pensó que podría ser el reflejo de sus propios faros en alguna superficie metálica. Pero el brillo se intensificó, pulsando con una luz dorada extraña que no se parecía a nada que hubieran visto antes. «Madre Santa», susurró Steve Pierce, su voz apenas audible. «¿Qué carajo es eso?». Mike pisó el freno suavemente, la camioneta reduciendo la velocidad hasta detenerse casi por completo. Todos los hombres se inclinaron hacia adelante, sus rostros presionados contra las ventanas, tratando de ver mejor a través de la penumbra del bosque. La luz se movía, no de manera errática o caótica, sino con propósito, con inteligencia. Flotaba entre los pinos como una medusa luminosa navegando en un océano de sombras, acercándose gradualmente al sendero donde la camioneta se había detenido. «Dios», murmuró John Golett, su voz temblando con una emoción que raramente mostraba. Como veterano de combate, había visto cosas terribles, pero esto era completamente diferente. Esto no puede ser real, pero era real. Terriblemente, imposiblemente real. La luz emergió finalmente del bosque espeso y flotó hasta posicionarse directamente sobre el claro que se abría ante ellos. Y entonces pudieron verlo claramente. Un objeto sólido, metálico con forma de disco, suspendido en el aire como si la gravedad fuera apenas una sugerencia opcional. Era enorme, tal vez 15 metros de alto y 30 de diámetro, su superficie brillando con una luz dorada mezclada con destellos azul eléctrico. No tenía alas, no tenía motores visibles, no emitía sonido alguno, simplemente flotaba allí, irradiando esa luz hipnótica que parecía tener vida propia. El aire dentro de la camioneta se volvió espeso, cargado de electricidad estática, que hizo que los cabellos se erizaran en la nuca de los hombres. Sus radios comenzaron a crepitar con interferencia, produciendo sonidos que parecían voces susurrando en idiomas desconocidos. «No puede ser», balbuceó Alan Dulles, su humor habitual completamente evaporado. «Esto no está pasando. Esto no puede estar pasando». Pero Travis Walton no dijo nada. Algo profundo en su interior, algo más primitivo que el miedo o la lógica, lo impulsaba hacia adelante. Era como si una voz silenciosa lo estuviera llamando, una fuerza magnética que tiraba de él con la inevitabilidad de la gravedad. Sin una palabra de advertencia,
sin consultar con sus compañeros. Travis abrió la puerta del pasajero y se bajó de la camioneta. «Travis», gritó Mike, pero ya era demasiado tarde. Los otros hombres comenzaron a gritar también, voces agudas de pánico cortando el aire nocturno como cuchillos. Pero Travis no se detuvo. Caminó hacia el objeto con pasos firmes, pero cautelosos, sus botas crujiendo suavemente sobre las agujas de pino que cubrían el suelo del bosque. La luz del objeto se intensificó mientras se acercaba, pulsando ahora con un ritmo que parecía sincronizarse con los latidos de su corazón. El aire se volvió aún más espeso, cargado de ozono y algo más, algo metálico y extraño que le recordaba el olor del aire después de un rayo. A medida que se acercaba, Travis pudo ver más detalles del objeto. Su superficie no era lisa como había parecido desde la distancia, sino que estaba cubierta de paneles y estructuras geométricas que no seguían ningún diseño terrestre. Líneas de luz corrían a lo largo de estos paneles como circuitos vivientes, pulsando con información que su mente humana no podía procesar. Se detuvo a unos 20 metros del objeto, lo suficientemente cerca como para sentir el calor que irradiaba, lo suficientemente cerca como para escuchar un zumbido muy bajo que parecía venir de todas las direcciones a la vez. Era un sonido que se sentía más que se oía, una vibración que resonaba en sus huesos. Alzó la vista hacia la parte inferior del objeto, tratando de entender lo que estaba viendo. La superficie metálica parecía ondular ligeramente, como si estuviera hecha de mercurio líquido que mantenía su forma por pura fuerza de voluntad. Y entonces, sin advertencia alguna, todo cambió. Un rayo de luz azul verdosa brotó de la parte inferior del objeto como un relámpago sólido, golpeándolo directamente en el pecho con una fuerza que lo levantó del suelo. No fue como ser golpeado por algo físico, fue como ser agarrado por una mano gigantesca hecha de energía pura. Su cuerpo se arqueó violentamente. Sus extremidades se extendieron como si fuera una marioneta en manos de un titiritero invisible. Flotó en el aire por un momento que se sintió eterno, suspendido en esa columna de luz azul. Cada célula de su cuerpo vibrando con una frecuencia que no debería existir. El dolor fue indescriptible, no físico, sino algo más profundo, como si cada átomo de su ser estuviera siendo separado y examinado individualmente. Su mente se llenó de imágenes extrañas, corredores metálicos, ojos grandes y oscuros, instrumentos que pulsaban con vida propia. Luego, tan súbitamente como había comenzado, el rayo se detuvo. Travis cayó al suelo como un saco de piedras, su cuerpo golpeando la tierra con un sonido sordo que resonó en el silencio sobrenatural del bosque. No se movió, no respiró, quedó allí, inmóvil como un muñeco roto. En la camioneta, el pánico estalló como una bomba. «Travis», gritó Mike, su voz quebrada por la desesperación. Los otros hombres gritaban también, algunos llorando, algunos maldiciendo, todos completamente aterrorizados por lo que acababan de presenciar. Mike pisó el acelerador a fondo, las llantas patinando salvajemente antes de encontrar tracción. La Ford salió disparada del claro alejándose a toda velocidad por el sendero serpenteante. Las ramas azotaban los costados de la camioneta mientras Mike manejaba como un loco, tratando de poner la mayor distancia posible entre ellos y esa cosa imposible que había tomado a su amigo. Manejaron durante lo que se sintió como una eternidad, hasta que finalmente Mike se vio obligado a detenerse. Los hombres estaban temblando, algunos vomitando del shock, todos luchando por procesar lo imposible que acababan de presenciar. «Tenemos que regresar», murmuró Dwayne entre sollozos. «No podemos dejarlo allí». «¿Regresar?», gritó Steve, su voz aguda por la histeria. «Esa cosa lo mató. Lo vi morir». «No sabemos eso», dijo Mike, aunque su propia voz temblaba de incertidumbre. Tenemos que ir a buscarlo». El debate que siguió fue feroz pero breve. El miedo luchaba contra la lealtad, el instinto de supervivencia contra el amor fraternal. Al final, la culpa pesó más que el terror.
Dieron la vuelta. Regresaron al claro con el corazón en la garganta, esperando encontrar, ¿qué? El cuerpo de Travis, la nave aún flotando allí, evidencia de lo que había ocurrido, pero cuando llegaron, el claro estaba vacío. No había luz, no había objeto, no había sonido excepto el susurro normal del viento entre los pines, y no había Travis. Era como si nada hubiera ocurrido jamás, como si los últimos 30 minutos hubieran sido una alucinación colectiva, una pesadilla compartida. Pero Travis había desaparecido. Los hombres salieron de la camioneta y buscaron frenéticamente con sus linternas, gritando el nombre de Travis al bosque silencioso. Revisaron cada arbusto, cada sombra, cada rincón del claro donde algo podría esconderse. No encontraron nada, ni rastro de lucha, ni sangre, ni ropa desgarrada, ni siquiera huellas más allá de las suyas propias. Era como si Travis Walton hubiera sido borrado de la existencia, dejando apenas el eco de su nombre resonando entre los árboles. Cuando el frío comenzó a calar en sus huesos y la realidad de la situación se asentó como plomo en sus estómagos, supieron que tenían que hacer algo que cambiaría sus vidas para siempre. Tenían que reportar lo imposible, tenían que regresar al pueblo y decirle a las autoridades que habían visto una nave espacial llevarse a su amigo. Tenían que enfrentar la incredulidad, las burlas, las acusaciones, pero más que eso, tenían que vivir con el conocimiento de que habían dejado a Travis solo en ese claro, de que habían huido cuando más los necesitaba. Esa culpa los perseguiría por el resto de sus vidas, casi tanto como la pregunta que jamás abandonaría sus pesadillas. ¿Qué le estaba pasando a Travis Walton en ese momento, mientras ellos manejaban de regreso a la civilización? ¿Estaba vivo? ¿Estaba sufriendo? ¿Estaba en algún lugar tan lejano que ni siquiera las estrellas más distantes podrían encontrarlo? O peor aún, ¿estaba en algún lugar mucho más cerca de lo que jamás imaginarían, en una dimensión que existía justo al lado de la suya, pero separada por una barrera tan delgada como el papel? El bosque guardó silencio. Y en ese silencio, 7 hombres se dirigieron hacia un futuro que ninguno de ellos estaba preparado para enfrentar. Capítulo 3. La búsqueda desesperada. La oficina del sheriff del condado de Navajo nunca había visto algo así. Eran las 12:05 de la madrugada, cuando Mike Rogers empujó la puerta de cristal con manos temblorosas, seguido por 6 hombres que parecían haber visto el fin del mundo. Sus rostros estaban pálidos como papel, sus ojos hundidos por el shock, y todos temblaban como si acabaran de salir de un congelador. El oficial de turno, Chuck Ellison, levantó la vista de su papeleo rutinario y frunció el ceño. En sus 20 años trabajando para el departamento, había visto de todo: accidentes de carro fatales, peleas domésticas sangrientas, cazadores perdidos en el bosque, pero nunca había visto a 7 hombres adultos llegar a su oficina en estado de shock completo. ¿En qué puedo ayudarlos?, preguntó Ellison, su mano moviéndose instintivamente hacia su radio. Mike Rogers abrió la boca, pero no salieron palabras. ¿Cómo le dices a un policía que acabas de ver una nave espacial llevarse a tu mejor amigo? ¿Cómo empiezas esa conversación sin sonar como un loco? Fue Dwayne Smith quien finalmente habló, su voz quebrándose como la de un niño asustado. Travis Walton ha desaparecido. Algo se lo llevó. ¿Algo? Ellison se enderezó en su silla. ¿Qué quiere decir con algo? Los hombres se miraron entre sí, cada uno esperando que otro tomara la iniciativa. La historia que tenían que contar era tan imposible que incluso ellos luchaban por creerla, a pesar de haberla vivido. Mike Rogers finalmente encontró su voz. Oficial, sé que esto va a sonar loco, pero vimos una nave espacial, un ovni, y se llevó a Travis. El silencio que siguió fue ensordecedor. Chuck Ellison los miró durante un largo momento, buscando signos de intoxicación por alcohol o drogas. Pero estos hombres no olían a licor, y sus pupilas eran normales. Estaban asustados genuinamente, profundamente aterrorizados. Siéntense, dijo finalmente, cuéntenme exactamente qué pasó. Durante la siguiente hora, los 6 hombres relataron su historia, cada uno por separado,
cada uno con los mismos detalles imposibles: la luz en el bosque, el objeto flotante, Travis caminando hacia él, el rayo de luz azul, la desaparición. Ellison tomó notas meticulosas, pero con cada palabra que escribía, su escepticismo crecía. Sin embargo, había algo en estos hombres, la manera en que temblaban al recordar ciertos detalles, cómo se quebraban sus voces cuando describían ver a Travis siendo golpeado por esa luz, o estaban diciendo la verdad, o eran los mejores actores que había visto en su vida. Muy bien, dijo Ellison finalmente. Vamos a tratar esto como una persona desaparecida hasta que sepamos más. Necesito que me muestren exactamente dónde ocurrió esto. A las 2:30 de la madrugada, una caravana de vehículos policiales siguió la camioneta de Mike Rogers de regreso al bosque. El sheriff Marlin Gillespie había sido despertado en su casa y ahora lideraba personalmente la búsqueda, junto con 3 oficiales más y un perro rastreador. Cuando llegaron al claro, encontraron exactamente lo que los hombres habían descrito: nada. No había evidencia de lucha, no había rastros de sangre, no había huellas extrañas o marcas en el suelo, solo un claro normal en el bosque, silencioso bajo la luz de la luna. Pero el perro rastreador, un pastor alemán llamado Duke, se comportó de manera extraña desde el momento en que salió del vehículo policial. En lugar de buscar el rastro de Travis como había sido entrenado, Duke se acurrucó junto a la patrulla, gimiendo suavemente y negándose a adentrarse en el claro. Nunca había visto a Duke comportarse así, murmuró su manejador, el oficial Pete Martínez. Es como si tuviera miedo de algo. Pasaron el resto de la noche buscando. Con linternas potentes, peines el área en un radio de varios kilómetros, gritando el nombre de Travis, hasta que sus voces se volvieron roncas. Revisaron cada árbol donde Travis podría haber caído, cada barranco donde podría haber rodado, cada cueva donde podría haberse refugiado. No encontraron nada. Mientras el sol salía lentamente sobre las montañas de Arizona, pintando el cielo de tonos dorados y rojos, el sheriff Gillespie se enfrentó a una decisión difícil. Podía tratar esto como un caso rutinario de persona desaparecida, o podía empezar a considerar la posibilidad de que algo más siniestro hubiera ocurrido. La historia de los 6 testigos era consistente hasta el último detalle, pero era una historia que desafiaba toda lógica. Para el mediodía, la noticia había comenzado a filtrarse por el pequeño pueblo de Snowflake, en una comunidad donde todo el mundo conocía a todo el mundo. La desaparición de Travis Walton, bajo circunstancias misteriosas, se extendió como fuego en pastizal seco. La primera llamada llegó al periódico local a las 10:30 am. Para las 2:00 p.m., reporteros de Phoenix habían comenzado a llamar. Para las 4:00 p.m., los medios nacionales habían captado la historia. Trabajadores forestales afirman que compañero fue abducido por OVNI. Los titulares eran sensacionalistas, pero la historia se escribía sola. En una época donde los ovnis estaban en la conciencia pública gracias a películas como Encuentros cercanos del tercer tipo, el caso de Travis Walton era oro puro para los medios. El sheriff Gillespie se encontró sitiado por reporteros, todos exigiendo detalles sobre la investigación. Mientras tanto, la búsqueda se intensificaba. Helicópteros de la Guardia Nacional sobrevolaban el área, equipos de rescate con perros rastreadores peinaban kilómetros de bosque, y voluntarios de todo el condado se unían a la búsqueda. Pero conforme pasaban las horas sin encontrar rastro de Travis, comenzaron a surgir otras teorías. Las sospechas comenzaron a centrarse en los propios trabajadores forestales. ¿Había ocurrido un accidente que estaban tratando de encubrir? ¿Una pelea que había salido mal? Tal vez Travis había sido asesinado y sus compañeros habían inventado esta historia fantástica para cubrir el crimen. Mike Rogers y sus hombres fueron sometidos a interrogatorios intensivos. Separados en habitaciones diferentes, fueron presionados para que cambiaran sus historias, para que admitieran lo que realmente había pasado. Pero sus relatos no cambiaron, ni un solo detalle. Mire, oficial,
dijo Mike Rogers, lágrimas corriendo por sus mejillas después de su tercer interrogatorio. Travis Walton era como un hermano para mí. Tengo esposa e hijos. ¿Cree que inventaría algo así? ¿Cree que arriesgaría todo por una broma? Los demás dijeron lo mismo. Steve Pierce, apenas de 17 años, lloró durante su interrogatorio, insistiendo una y otra vez que estaba diciendo la verdad. Ken Pearson, un hombre tranquilo que raramente hablaba, se volvió elocuente en su desesperación por ser creído. Mientras tanto, los medios habían convertido Snowflake en un circo mediático. Camiones de noticias bloqueaban las calles principales. Reporteros perseguían a cualquiera que hubiera conocido a Travis, exigiendo entrevistas y declaraciones. La familia Walton se refugió en su casa, abrumada por la atención no deseada. La madre de Travis, Mary, no salía de su habitación, alternando entre rezar por el regreso de su hijo y llorar por la pesadilla en que se había convertido su vida. Su hermano Duane se convirtió en el portavoz no oficial de la familia, enfrentando a los reporteros con una mezcla de dolor y determinación. Mi hermano no está muerto, insistía ante las cámaras. Y estos hombres no están mintiendo. Conozco a Mike Rogers desde la infancia. Conozco a todos esos trabajadores. Son hombres honestos, trabajadores. Si dicen que vieron algo, entonces lo vieron. Pero conforme pasaban los días sin señales de Travis, incluso los partidarios más férreos comenzaron a tener duda. El tercer día, el sheriff Gillespie autorizó pruebas de polígrafo para los 6 testigos. Los detectores de mentiras de 1075 eran primitivos comparados con los estándares modernos, pero eran tomados en serio por las autoridades. Si los hombres fallaban las pruebas, sería evidencia de que estaban mintiendo. Si las pasaban, Mike Rogers fue el primero en tomar la prueba. Se sentó en la silla con cables conectados a su pecho, sudando a pesar del aire frío de noviembre. ¿Vio usted un objeto volador no identificado la noche del 5 de noviembre? Preguntó el examinador. Sí. ¿Vio usted a Travis Walton ser golpeado por un rayo de luz proveniente de este objeto? Sí. ¿Está usted mintiendo sobre algún aspecto de su historia? No. Los resultados fueron concluyentes. Mike Rogers estaba diciendo la verdad. Uno por uno, los otros hombres tomaron las pruebas. Steve Pierce pasó. Ken Peterson pasó. Dwayne Smith pasó. John Gollett pasó. Solo Alan Dulles recibió un resultado inconcluso, no una falla, pero tampoco una aprobación clara. El detective Waters estudió los resultados con creciente confusión. Si estos hombres estaban diciendo la verdad sobre haber visto un ovni, entonces, ¿dónde estaba Travis Walton? La búsqueda se expandió. El FBI fue consultado discretamente. Expertos en fenómenos aéreos no identificados fueron contactados, pero después de 5 días de búsqueda intensiva que involucró más de 200 personas, docenas de vehículos y miles de dólares en recursos, no habían encontrado ni un solo rastro de Travis Walton. Era como si hubiera sido borrado de la existencia. El 6º día, cuando las autoridades comenzaron a discutir oficialmente la posibilidad de declarar muerto a Travis Walton, sucedió algo que cambiaría todo nuevamente. El teléfono sonó en la casa de la familia Walton. Dwayne Walton contestó, esperando otro reportero molesto o tal vez noticias de los equipos de búsqueda. En cambio, escuchó una voz que reconoció inmediatamente, aunque sonaba debilitada, ronca y completamente agotada. Dwayne, soy yo, soy Travis. Travis, Dios mío, ¿dónde estás? Estoy en una gasolinera en Geber. No sé cómo llegué aquí. Por favor, ven por mí. La línea se cortó. Dwayne se quedó parado mirando el teléfono en su mano, apenas capaz de procesar lo que había escuchado. ¿Era real? ¿Era Travis realmente? ¿O era algún tipo de broma cruel? Pero la voz, había reconocido esa voz. Era su hermano. En 5 minutos, Dwayne estaba en su camioneta, manejando como un loco hacia Eber, un pueblo a 30 kilómetros de distancia. Su mente corría tan rápido como sus llantas sobre el asfalto. Si Travis
Estaba vivo. ¿Dónde había estado durante 5 días? ¿Qué le había pasado? ¿Y por qué estaba en Geber, a kilómetros del lugar donde había desaparecido? Cuando llegó a la gasolinera, encontró a Travis, acurrucado junto a un teléfono público, temblando violentamente a pesar de su chaqueta de trabajo. Su rostro estaba pálido y demacrado, su barba había crecido varios días, y sus ojos tenían una mirada que Dwayne nunca había visto antes. Era la mirada de alguien que había visto cosas que no debería existir. Travis, susurró Dwayne, arrodillándose junto a su hermano. Gracias a Dios que estás vivo. Travis lo miró, pero por un momento pareció no reconocerlo. Luego, lentamente, sus ojos se enfocaron. Dwayne murmuró, ¿Cuánto tiempo he estado fuera? 5 días, hermano. Has estado desaparecido 5 días. Travis parpadeó, confusión llenando su rostro. 5 días. No puede ser. Se sintió como horas, tal vez un día. Dwayne ayudó a Travis a levantarse, notando que su hermano parecía desorientado, como si no estuviera completamente seguro de dónde estaba o cómo había llegado allí. Mientras manejaban de regreso hacia Snowflake, Travis comenzó a recordar fragmentos de lo que había ocurrido. Imágenes borrosas, sensaciones extrañas, recuerdos que se sentían más como sueños. Había una habitación, murmuró, sus ojos perdidos en la distancia. Una habitación con luces extrañas. Y había seres. No eran humanos, Dwayne. Definitivamente no eran humanos. Dwayne miró a su hermano con una mezcla de alivio y terror. Travis estaba vivo, pero era obvio que algo le había pasado. Algo que había cambiado fundamentalmente quién era. Cuando llegaron a casa, la noticia del regreso de Travis se extendió tan rápido como habíalo hecho su desaparición. En cuestión de horas, la casa de los Walton estaba nuevamente sitiada por reporteros, cámaras de televisión y oficiales de policía. Pero esta vez, en lugar de buscar a un hombre desaparecido, todos querían respuestas a una pregunta que era aún más imposible. ¿Dónde había estado Travis Walton durante 5 días? ¿Y qué le había pasado allí? La historia que Travis comenzaría a contar en los días siguientes sería aún más increíble que su desaparición inicial. Sería una historia que dividiría a la comunidad, que haría famoso el nombre de Travis Walton alrededor del mundo y que lo perseguiría por el resto de su vida. Pero por ahora, mientras se sentaba en la sala de estar de su familia rodeado por las personas que lo amaban, Travis Walton simplemente temblaba, tratando de entender lo que le había pasado en ese lugar más allá de las estrellas. Y en algún lugar profundo de su mente, las imágenes continuaban llegando, corredores metálicos, instrumentos extraños, y ojos grandes y oscuros que lo habían estudiado como si fuera un insecto bajo un microscopio. La pesadilla había terminado, pero en muchos sentidos, apenas estaba comenzando. Capítulo 4. El regreso del abismo. En los días que siguieron a su regreso, Travis Walton luchó por reconstruir los fragmentos de una experiencia que desafiaba toda comprensión humana. Los recuerdos llegaban en oleadas, a veces claros como cristal, a veces borrosos como niebla, pero siempre aterradores. Había despertado en una habitación que no debería existir. El primer recuerdo claro era el de abrir los ojos y encontrarse mirando hacia un techo que pulsaba con una luz suave y orgánica. No era como ninguna iluminación que hubiera visto antes. No había bombillas, no había cables, solo una superficie metálica que brillaba desde adentro como si estuviera viva. Travis intentó moverse y descubrió que su cuerpo se sentía extrañamente pesado, como si estuviera despertando de una anestesia profunda. Sus extremidades no respondían apropiadamente a los comandos de su cerebro, y una sensación de entumecimiento se extendía desde su pecho hacia el resto de su cuerpo. La habitación era pequeña, circular, con paredes curvas que se cerraban hacia arriba formando una cúpula. Todo estaba hecho del mismo material metálico que brillaba suavemente, creando una atmósfera que era a la vez futurista y profundamente inquietante. El aire era espeso,
húmedo, con un olor extraño que no podía identificar, algo entre metal quemado y ozono, mezclado con algo orgánico que le recordaba vagamente a un hospital. Cuando finalmente logró incorporarse, Travis se dio cuenta de que estaba acostado en algo que parecía una mesa de examen, pero hecha del mismo material brillante que las paredes. No había sábanas, no había almohadas, solo una superficie lisa y tibia que se había moldeado perfectamente a la forma de su cuerpo, y entonces los vio. En el borde de su visión periférica, 3 figuras se movían con una gracia silenciosa que inmediatamente erizó cada cabello en su cuerpo. Cuando giró la cabeza para mirarlos directamente, el horror de lo que vio lo golpeó como un puñetazo en el estómago. No eran humanos, eran pequeños, no más de 1,5 metros de altura, con cuerpos delgados que parecían casi frágiles. Su piel era de un color gris pálido, casi traslúcida, y podía ver venas oscuras corriendo debajo de la superficie como ríos en un mapa. Pero fueron los ojos los que más lo aterrorizaron. Enormes, negros, sin párpados, ocupaban la mayor parte de sus rostros ovoides. No había pupila distinguible, no había iris, solo abismos negros que parecían absorber la luz de la habitación. Esos ojos lo miraban con una intensidad que le hacía sentir como si estuvieran leyendo cada pensamiento en su mente. Sus cabezas eran desproporcionadamente grandes para sus cuerpos esbeltos, completamente sin cabello, con características faciales apenas sugeridas. Donde deberían estar la nariz y las orejas, había solo pequeñas aberturas. Sus bocas eran líneas apenas perceptibles que nunca se abrían. No hablaban, al menos no de la manera que los humanos entienden el habla. Pero Travis podía sentir algo, una presión en su mente, como si voces silenciosas estuvieran susurrando en los bordes de su conciencia. El pánico se apoderó de él como un incendio forestal. Travis se lanzó fuera de la mesa, su cuerpo todavía entumecido pero impulsado por la adrenalina pura. Se tropezó hacia atrás, golpeando contra la pared curva, sus manos buscando desesperadamente algo, cualquier cosa que pudiera usar como arma. Sus dedos encontraron lo que parecía una barra metálica delgada descansando en una especie de estante empotrado en la pared. La agarró y la blandió hacia los seres, gritando con una voz que sonaba extraña y amortiguada en la atmósfera densa de la habitación. «Aléjense de mí, no me toquen». Los seres no retrocedieron inmediatamente. En cambio, inclinaron sus cabezas ligeramente hacia un lado, como si estuvieran estudiando su reacción con curiosidad científica. Sus ojos enormes nunca parpadearon, nunca se apartaron de su rostro, pero tampoco avanzaron. Era como si entendieran su terror y estuvieran esperando a que se calmara. Después de lo que se sintió como una eternidad, pero probablemente fueron solo segundos, los seres se movieron hacia lo que parecía ser una puerta en la pared, aunque Travis no había notado ninguna abertura antes. La superficie metálica simplemente se deslizó hacia un lado, revelando un corredor débilmente iluminado más allá. Sin una mirada atrás, los 3 seres desaparecieron en el pasillo, dejando a Travis solo en la habitación extraña. Por varios minutos, Travis se quedó presionado contra la pared, su respiración agitada, su corazón latiendo tan fuerte que podía escucharlo en sus oídos. La barra de metal aún temblaba en sus manos mientras sus ojos recorrían la habitación, buscando otras amenazas o formas de escape. Lentamente su pánico se calmó lo suficiente como para que pudiera pensar de manera más racional. ¿Dónde estaba? ¿Cómo había llegado allí? ¿Y qué querían esos seres de él? El último recuerdo claro que tenía era de caminar hacia esa luz en el bosque, de sentir ese rayo azul golpearlo. Todo después de eso era borroso, fragmentado, como pedazos de un sueño que se desvanecía al despertar. Reuniendo su coraje, Travis se acercó cautelosamente a la abertura por donde habían desaparecido los seres. El corredor más allá era estrecho pero alto, con las mismas paredes curvas y la misma iluminación orgánica que la habitación. El pasillo se extendía en ambas direcciones,
desapareciendo en curvas suaves que hacían imposible ver qué había más allá. Travis eligió una dirección al azar y comenzó a caminar, manteniendo la barra de metal preparada, aunque sabía que probablemente sería inútil contra cualquier tecnología capaz de construir este lugar. Sus pasos no hacían ruido en el suelo, que parecía absorber el sonido de alguna manera. El silencio era absoluto, roto solo por el latido de su propio corazón y el susurro de su respiración. Mientras caminaba, Travis notó que había puertas, o al menos aberturas, a intervalos regulares a lo largo del corredor. Algunas estaban cerradas, con superficies lisas que no revelaban nada sobre lo que había del otro lado. Otras estaban abiertas, mostrando habitaciones similares a aquella en la que había despertado. En una de las habitaciones abiertas, vio más de esas mesas de examen. En otra, había lo que parecían ser instrumentos, dispositivos complejos, con superficies que pulsaban con diferentes colores de luz. No podía ni imaginar para qué servían. El corredor eventualmente se abrió a una habitación mucho más grande, una cámara circular con un techo abovedado que se alzaba varios metros por encima de su cabeza. En el centro de la habitación había algo que hizo que Travis se detuviera en shock. Era una silla, pero como ninguna silla que hubiera visto jamás. El asiento parecía haber sido moldeado para la forma exacta de un cuerpo humano, con superficies suaves que brillaban con la misma luz orgánica que el resto de la nave. No había tornillos, no había soldaduras, era como si toda la estructura hubiera crecido de una sola pieza. La silla estaba orientada hacia una pared curva que estaba completamente cubierta por lo que solo podía describir como una ventana, pero una ventana hacia algo que ningún humano debería ver. A través de esa ventana transparente, Travis podía ver el espacio, no el cielo nocturno que conocía desde la Tierra, sino el espacio real, el vacío negro salpicado de estrellas que brillaban con una intensidad que le cortaba la respiración. Podía ver nebulosas de colores que se extendían como nubes de seda cósmica, planetas distantes que colgaban como joyas en la oscuridad, y algo que podría haber sido la Tierra, un pequeño punto azul perdido en la inmensidad. La vista era tan abrumadoramente hermosa y aterradora a la vez que Travis se tambaleó hacia atrás, apenas capaz de procesar lo que estaba viendo. Si esto era real, si realmente estaba en una nave espacial mirando hacia el cosmos, entonces estaba más lejos de casa de lo que cualquier humano había estado jamás. Atraído por una fascinación que era más fuerte que su miedo, Travis se acercó lentamente a la silla. Cuando se sentó, algo extraordinario sucedió. La silla pareció activarse con su presencia. Paneles de control que no había notado antes se iluminaron en los brazos del asiento, mostrando símbolos y patrones que pulsaban con significado que no podía entender. La ventana se expandió, o tal vez su perspectiva cambió, dándole una vista aún más amplia del espacio exterior. Y entonces sintió algo que lo hizo girar rápidamente. Alguien había entrado en la habitación detrás de él. Pero cuando se volvió, Travis no vio a uno de esos seres pequeños y grises. En cambio, vio a alguien que podría haber pasado por humano, si no fuera por los detalles sutiles que estaban completamente equivocados. Era alto, tal vez 1,80 m, con cabello rubio y piel bronceada, que parecía demasiado perfecta, demasiado lisa. Sus rasgos eran simétricos hasta un grado que resultaba inquietante, como si hubieran sido diseñados por un artista que conocía la anatomía humana, pero nunca había visto un rostro humano real. Vestía algo que parecía un mono azul ajustado, hecho de un material que brillaba suavemente bajo la iluminación de la habitación. Sus ojos eran azules, pero de un azul que era demasiado intenso, demasiado profundo, y sonreía. Pero había algo en esa sonrisa que hizo que Travis se sintiera aún más aterrorizado que cuando había visto a los seres grises. Era demasiado amplia, demasiado perfecta, y no llegaba a sus ojos. El ser humanoide se acercó con movimientos fluidos,
levantando una mano en lo que parecía ser un gesto tranquilizador. Cuando habló, su voz sonaba humana, pero había algo artificial en ella, como si estuviera imitando el habla humana, sin entender realmente cómo debería sonar. «No tengas miedo», dijo, las palabras sonando extrañamente formales. «No te haremos daño». Travis se levantó de la silla de un salto, retrocediendo hasta que su espalda tocó la ventana que daba al espacio. El vidrio se sentía frío a través de su camisa, recordándole que solo esa barrera delgada lo separaba del vacío que podía matarlo en segundos. «¿Dónde estoy?», demandó Travis, su voz ronca por el miedo. «¿Qué me han hecho? ¿Cuánto tiempo he estado aquí?». El ser humanoide inclinó su cabeza ligeramente, exactamente como habían hecho los seres grises. El gesto parecía universal entre ellos. Travis se dio cuenta, una respuesta automática a la confusión o agitación. «¿Estás seguro?», respondió el ser. «El proceso de transferencia fue exitoso. Ahora debes venir con nosotros». «¿Transferencia? ¿Qué transferencia?». «Yo no acepté ninguna transferencia», pero el ser humanoide no parecía entender el concepto de consentimiento. Simplemente gesticuló hacia una abertura que se había abierto en la pared opuesta, una puerta que definitivamente no había estado allí momentos antes. «Ven», repitió, «los otros están esperando». Travis miró hacia la abertura, luego de regreso al ser que lo observaba con esa sonrisa perturbadora. No tenía opción real. Estaba atrapado en este lugar, a kilómetros, tal vez años luz, de cualquier ayuda. Con las piernas temblando, siguió al ser humanoide a través de la abertura. Lo que encontró del otro lado fue aún más imposible que todo lo que había visto hasta ahora. Era un hangar masivo, con un techo tan alto que se perdía en las sombras. Y flotando en este espacio, había otras naves, docenas de ellas. Algunas eran similares a la que aparentemente estaba a bordo, discos metálicos con superficies lisas, que brillaban con luz interna. Otras tenían formas que desafiaban descripción, estructuras que parecían crecer orgánicamente, como si fueran más plantas que máquinas. Y había no solo los grises pequeños que había visto antes, sino otros tipos también. Algunos eran altos y delgados como palillos, con piel que parecía estar hecha de cristal. Otros eran más masivos, cubiertos con algo que podría haber sido pelaje o podrían haber sido escama. Todos se movían con propósito, pero ninguno prestó atención a Travis mientras el ser humanoide lo guiaba a través del hangar hacia otra abertura en el extremo opuesto. «¿Cuántos de ustedes hay?», murmuró Travis, más para sí mismo que esperando una respuesta. «Somos muchos», respondió el ser humanoide de cualquier manera, «y hemos estado aquí mucho tiempo». Esas palabras enviaron un escalofrío por la columna de Travis. ¿Mucho tiempo? ¿Cuánto era mucho tiempo? ¿Años? ¿Décadas? ¿Siglos? Pasaron a través de otra puerta y entraron en lo que claramente era algún tipo de laboratorio médico. La habitación estaba llena de equipos que Travis no podía ni comenzar a comprender. Máquinas que zumbaban suavemente, pantallas que mostraban patrones de luz que se movían como organismos vivos. Y en el centro, otra mesa de examen. «No», dijo Travis, deteniéndose abruptamente, «no voy a acostarme en esa cosa. No van a hacerme lo que sea que planean hacer». El ser humanoide se volvió hacia él, esa sonrisa inquietante ensanchándose. «El proceso debe completarse», dijo, «no llevará mucho tiempo». «¿Qué proceso? Ni siquiera sé qué están haciendo». Pero mientras hablaba, Travis se dio cuenta de que otros seres habían entrado en la habitación detrás de él. No solo los grises pequeños, sino también algunos de los tipos más altos que había visto en el hangar. Se movían para rodarlo, no amenazadoramente, pero en una determinación que le dijo que la resistencia sería inútil. Manos suaves pero increíblemente fuertes lo guiaron hacia la mesa. Travis luchó, pero era como tratar de luchar contra robots. Los seres eran implacables, sus agarres nunca vacilaron sin importar cuánto se retorciera. Lo acostaron en la mesa, y antes de que pudiera protestar más, algo descendió desde el techo. Era una especie de máscara o casco transparente, lleno de una niebla que se arremolinaba como si estuviera viva.
El proceso preservará tu esencia, dijo el ser humanoide, mientras la máscara se acercaba al rostro de Travis. No resistió. Travis trató de gritar, trató de luchar, pero la niebla ya estaba llenando sus pulmones. Su visión comenzó a difuminarse, los bordes de la realidad volviéndose suaves y distantes. Sus últimos pensamientos conscientes fueron de su familia, de sus amigos, de la tierra de Arizona, que tal vez nunca volvería a ver. Y entonces, oscuridad. Cuando despertó, estaba acostado boca abajo en tierra fría y húmeda. Agujas de pino se presionaban contra su mejilla. El olor familiar de tierra y corteza llenó sus pulmones como el aire más dulce que hubiera respirado jamás. Por un momento confuso, pensó que todo había sido un sueño, una alucinación surrealista. Pero cuando se incorporó, temblando y desorientado, se dio cuenta de que estaba en medio del bosque de Arizona. El cielo sobre él era negro, salpicado de estrellas. Un frío de noviembre colgaba en el aire. Entonces, miró hacia arriba. Una luz suave, blanca, silenciosa, flotaba en el cielo sobre él. Pulsó una vez, como un latido de corazón, y luego se disparó hacia arriba hacia la oscuridad con una velocidad imposible, desaparecida, como si nunca hubiera estado allí. Travis se tambaleó hacia sus pies, sus piernas apenas capaces de sostenerlo. No tenía idea de cuánto tiempo había estado fuera. Su boca estaba seca, su garganta dolía, su mente nadaba con imágenes que no podía entender completamente. Los seres, la nave, esa vista del espacio que ningún humano debería ver. ¿Había sido real o había tenido algún tipo de colapso mental? Pero mientras se esforzaba por encontrar el camino de regreso a la civilización, Travis sabía en lo profundo de su alma que no había sido un sueño. Lo habían tomado, lo habían estudiado, y por razones que tal vez nunca entendería, lo habían devuelto. Capítulo 5. El precio de la verdad. Los días que siguieron al regrego de Travis fueron una montaña rusa de emociones que amenazó con destruir no solo su propia cordura, sino la de todos los que lo rodeaban. La primera reacción fue de puro alivio. Su familia lo abrazó, lloró con él, agradeció a Dios por haberlo traído de vuelta vivo. Pero ese alivio duró poco, porque pronto se dieron cuenta de que el Travis, que había regresado, no era completamente el mismo hombre que había desaparecido 5 días antes. Los cambios eran sutiles al principio. Travis se sobresaltaba cada vez que escuchaba ruidos fuertes. Sus ojos se movían constantemente, como si estuviera buscando amenazas que nadie más podía ver. Y las pesadillas, Dios santo, las pesadillas eran terribles. Cada noche, Travis despertaba gritando, empapado en sudor frío, sus manos agarrándose al aire, como si estuviera tratando de liberarse de algo invisible. En esos momentos, parecía no reconocer dónde estaba, hablando en susurros desesperados sobre los ojos negros y la luz que quema. Su madre, Mary Walton, se convirtió en una sombra de sí misma, pasando las noches en vela junto a la cama de su hijo, sosteniendo su mano mientras él luchaba contra demonios que solo él podía ver. «Mi niño está roto», le murmuró a su hermana una tarde, lágrimas corriendo por sus mejillas. Lo trajeron de vuelta, pero algo dentro de él se quedó allá arriba. Los médicos que examinaron a Travis no pudieron encontrar nada físicamente mal con él, aparte de signos de deshidratación leve y pérdida de peso. Pero los psicólogos que lo evaluaron detectaron algo más profundo: trauma, sin duda, pero de un tipo que no encajaba en ninguna categoría conocida. Es como si hubiera presenciado algo que su mente no puede procesar completamente, explicó el Dr. James Harder, un psiquiatra que se especializaba en casos inusuales. Los patrones cerebrales muestran actividad consistente con trauma severo, pero los disparadores parecen estar relacionados con estímulos que no deberían existir en la experiencia humana normal. Mientras tanto, el circo mediático solo se intensificaba. Reporteros de todo el país habían descendido sobre Snowflake como buitres, cada uno buscando el ángulo exclusivo, la entrevista que haría sus carreras. Travis se encontró sitiado no solo por periodistas legítimos, sino también por sensacionalistas, cazadores de ovnis, escépticos militantes
y charlatanes de todo tipo que querían usar su historia para sus propios fines. Travis, ¿puedes decirnos qué aspecto tenían los alienígenas? ¿Te hicieron experimentos? ¿Te implantaron algo? ¿Hay evidencia física de tu abducción? Las preguntas venían como balas, dispuestas sin piedad y sin consideración por el estado mental frágil del joven. Travis aprendió rápidamente a evitar las ventanas, a salir solo por la puerta trasera, a vivir como un prisionero en su propia casa, pero el acoso mediático era solo el comienzo de sus problemas. En una comunidad pequeña y conservadora como Snowflake, las historias de abducciones alienígenas no eran exactamente bien recibidas. Muchos residentes locales, especialmente aquellos con fuertes creencias religiosas, vieron la historia de Travis como algo entre una blasfemia y una locura. Ese muchacho está loco, murmuraba la gente en el supermercado, o está mintiendo para conseguir fama. Los alienígenas, por favor, lo que necesita es encontrar a Jesús, no inventar cuentos de ciencia ficción. Otros eran más crueles. Graffiti apareció en la propiedad de la familia Walton durante la noche. Llamadas telefónicas anónimas llegaban a todas horas, algunas con amenazas de muerte, otras simplemente con risas maliciosas. La familia perdió amigos. Negocios locales comenzaron a negarse a servir a los Walton. El aislamiento social se volvió tan intenso que Travis comenzó a preguntarse si hubiera sido mejor no regresar en absoluto. Pero tal vez lo más doloroso de todo fueron las dudas que comenzaron a surgir, incluso entre aquellos que lo conocían mejor. Mike Rogers y los otros trabajadores forestales permanecieron leales a Travis públicamente, manteniéndose firmes en su historia original. Pero Travis podía ver la incertidumbre en sus ojos, especialmente cuando él describía lo que había experimentado a bordo de la nave. «Mira, hermano», le dijo Mike una tarde, su voz llena de fatiga, «todos vimos lo que pasó en el bosque. Vimos esa luz golpearte. Vimos que desapareciste. Eso es real. Y estamos contigo 100%. Pero estas cosas que dices que pasaron después, esas habitaciones, esos seres, ¿estás seguro de que no pudieron haber sido, no sé, alucinaciones, sueños tal vez?» La pregunta fue como una puñalada en el corazón de Travis. Si ni siquiera sus amigos más cercanos podían creer completamente en él, ¿cómo podía esperar que lo hiciera el resto del mundo? Las pruebas del detector de mentiras que se le administraron dieron resultados mixtos, lo que solo alimentó más especulaciones. Algunas preguntas las pasó claramente. Otras fueron marcadas como inconclusas. Y unas pocas sugirieron que podría estar ocultando algo. Los resultados son complicados, admitió el examinador. El sujeto claramente cree que está diciendo la verdad, pero hay indicadores de que su memoria de los eventos puede estar comprometida. Es posible que esté recordando sueños o alucinaciones como si fueran experiencias reales. Esta explicación se convirtió en la favorita de los escépticos. Travis había experimentado algún tipo de trauma psicológico en el bosque, tal vez un rayo, tal vez una convulsión, que había creado memorias falsas, vívidas de abducción alienígena. Era una explicación que permitía a la gente aceptar que algo le había pasado a Travis, sin tener que confrontar las implicaciones más amplias de su historia. Pero Travis sabía la diferencia entre sueños y realidad. Los recuerdos de esa nave, de esos seres, eran demasiado vívidos, demasiado consistentes, demasiado detallados para ser alucinaciones. Podía recordar la textura de las paredes metálicas, el olor extraño del aire, la sensación exacta de esa mesa de examen bajo su espalda. Sin embargo, mientras más insistía en la realidad de su experiencia, más la gente lo veía como delusional. El punto de quiebre llegó 6 meses después de su regreso. Travis había intentado volver al trabajo de leñador, pero encontró que no podía concentrarse. Cada vez que miraba hacia el cielo entre los árboles,
Su mente regresaba a esa vista del espacio que había visto desde la nave. Cada sonido extraño en el bosque lo hacía saltar, esperando ver esa luz azul descendiendo nuevamente. Sus compañeros de trabajo comenzaron a preocuparse por su seguridad y la suya propia. No puedes manejar una motosierra cuando estás constantemente distraído, le dijo Mike, su rostro lleno de dolor. Vas a lastimarte, o vas a lastimar a alguien más. Creo que necesitas tomarte un tiempo libre. Esa noche Travis se sentó en el porche de la casa familiar, mirando hacia las estrellas que una vez habían sido fuente de maravilla y ahora eran recordatorios de su trauma. Se dio cuenta de que tenía que tomar una decisión. Podía continuar insistiendo en su historia, manteniéndose firme en su verdad, y probablemente terminar siendo completamente marginado por su comunidad. O podía comenzar a retractarse, decir que tal vez había estado confundido, tal vez había soñado parte de la experiencia, y posiblemente recuperar algo de su vida normal. Era una decisión que ningún joven de 22 años debería tener que tomar. Esa noche, Travis tuvo el mismo sueño recurrente que lo había estado plagando durante meses. Estaba de vuelta en esa habitación circular, mirando hacia esos ojos negros enormes, sintiéndose completamente indefenso mientras esos seres lo estudiaban como un insecto bajo un microscopio. Pero esta vez, el sueño fue diferente. Esta vez, uno de los seres se acercó y puso su mano delgada en la frente de Travis. Y en ese momento, sintió algo, no exactamente comunicación, pero sí una transmisión de comprensión, compasión. Era como si el ser estuviera diciendo: sabemos que esto es difícil, sabemos que duele, pero era necesario. Travis despertó con lágrimas en los ojos, pero por primera vez en meses, no gritó. A la mañana siguiente tomó su decisión. No se retractaría, no cambiaría su historia para hacer que otros se sintieran cómodos. Había experimentado algo extraordinario, algo que desafiaba todo lo que la humanidad creía saber sobre su lugar en el universo. Y si el precio de mantener esa verdad era el ostracismo social, la pérdida de trabajo y las miradas de lástima, entonces era un precio que estaba dispuesto a pagar. No voy a mentir sobre lo que me pasó, le dijo a su familia esa mañana durante el desayuno. Sé que es difícil. Sé que hace que nuestras vidas sean más complicadas. Pero si empiezo a mentir sobre esto, ¿en qué me convierte eso? Su madre lo miró durante un largo momento, luego asintió lentamente. Entonces no mentiremos, dijo simplemente. Enfrentaremos esto juntos como familia. Esa decisión marcaría el resto de la vida de Travis Walton. Los años que siguieron no fueron fáciles. Perdió trabajos debido a la notoriedad. Perdió relaciones por el estigma. Hubo momentos en que cuestionó su propia cordura, noches en que deseó que esa luz nunca hubiera aparecido en el bosque. Pero también hubo algo más. Mientras los años pasaron, Travis comenzó a recibir cartas de personas de todo el mundo, personas que habían tenido sus propias experiencias, sus propios encuentros con lo desconocido. Su historia me dio el coraje de contar la mía, escribió una mujer de Oregon. Durante 30 años he guardado silencio sobre lo que vi, pero saber que alguien más ha pasado por esto y ha sobrevivido, eso significa todo para mí. Travis se dio cuenta de que su experiencia, por dolorosa que fuera, había servido para algo más grande que él mismo. Se había convertido en una voz para aquellos que no tenían el coraje de hablar, una prueba viviente de que lo imposible podía ser real. Y lentamente, muy lentamente, el mundo comenzó a cambiar. Los ovnis pasaron de ser tema de risa a objeto de investigación científica seria. Gobiernos comenzaron a liberar archivos clasificados. Pilotos militares comenzaron a hablar abiertamente sobre encuentros extraños. El nombre de Travis Walton se convirtió en sinónimo no de locura o engaño, sino de coraje, el coraje de enfrentar lo desconocido y regresar para contarlo. Pero el precio personal nunca desapareció completamente. Incluso décadas después, Travis a veces despertaba en la madrugada,
su mente llenándose automáticamente con imágenes de corredores metálicos y ojos que brillaban en la oscuridad. En esos momentos, se levantaba y salía al porche, mirando hacia las estrellas que ahora sabía no estaban vacías. Y en el silencio de la noche de Arizona, a veces podía jurar que sentía algo mirándolo de vuelta. Reflexiones finales. El eco eterno. Y aquí estamos, hermanos y hermanas. Al final de un viaje que nos ha llevado desde los bosques silenciosos de Arizona hasta las profundidades del cosmos, y de regreso a la pregunta más fundamental de todas. ¿Estamos solos? La historia de Travis Walton no es solo la historia de un hombre que desapareció durante 5 días. Es la historia de toda la humanidad enfrentando la posibilidad de que nuestro pequeño planeta azul no sea el único hogar de la inteligencia en este vasto universo. Hoy, décadas después de esa noche fatídica en el bosque, Travis Walton sigue vivo. Tiene 71 años, vive una vida tranquila en Arizona, y su historia nunca ha cambiado ni un solo detalle. Ni una vez ha admitido que fue un engaño. Ni una vez ha dicho que se lo inventó. Ni una vez ha buscado retractarse de las palabras que cambiaron su vida para siempre. Y ¿saben qué es lo más extraordinario de todo? Que con cada año que pasa, su historia se vuelve más creíble, no menos. Los pilotos militares ahora hablan abiertamente de encuentros con objetos que desafían las leyes de la física. Los gobiernos han liberado videos que muestran naves moviéndose de maneras imposibles. La búsqueda de vida extraterrestre ha pasado de ser tema de ciencia ficción a ser una prioridad científica nacional. El mundo ha alcanzado a Travis Walton, pero él nunca ha cambiado su historia para alcanzar al mundo. Eso, hermanos míos, es lo que llamamos integridad. Pero hay algo más profundo en esta historia que trasciende incluso la pregunta sobre los ovnis. Es una historia sobre el coraje de decir la verdad cuando esa verdad es inconveniente, impopular e incluso peligrosa. Piensen en lo que Travis enfrentó: el ridículo público, la pérdida de trabajo, el aislamiento social, las amenazas de muerte, años de pesadillas y trauma psicológico. Todo esto por mantener su verdad. ¿Cuántos de nosotros tendríamos ese coraje? ¿Cuántos de nosotros estaríamos dispuestos a sacrificar nuestras vidas normales, nuestras relaciones, nuestra paz mental, solo para mantener la integridad de nuestra experiencia? Travis Walton nos enseña que la verdad no es negociable, que hay cosas más importantes que la comodidad social, que a veces ser honesto significa estar solo. Y tal vez esa es la lección más importante de todas. Porque miren a su alrededor, hermano. Vivimos en un mundo donde la verdad parece ser cada vez más subjetiva, donde los hechos se tuercen para encajar en narrativas convenientes, donde decir lo que pensamos que otros quieren escuchar se ha vuelto más importante que decir lo que realmente experimentamos. Travis Walton nos recuerda que hay otra manera de vivir, una manera basada en la honestidad radical, en la fidelidad a nuestra propia experiencia, en el coraje de enfrentar lo desconocido sin pestañear. ¿Fue abducido por extraterrestres? Yo no estaba allí, ustedes no estaban allí. Solo Travis y esos 6 trabajadores forestales saben exactamente lo que pasó en ese claro hace casi 50 años. Pero lo que sí sabemos es esto. Algo extraordinario ocurrió esa noche. Algo que cambió no solo la vida de Travis Walton, sino nuestra comprensión colectiva de lo que es posible en este universo. Y eso, en sí mismo, es un milagro, porque al final, hermanos míos, no se trata de si creemos o no en la historia de Travis. Se trata de si tenemos el coraje de mantener nuestras mentes abiertas a posibilidades que desafían nuestras suposiciones más básicas sobre la realidad. Se trata de si estamos dispuestos a admitir que tal vez, solo tal vez, no lo sabemos todo. Que tal vez hay misterios en este cosmos que van más allá de nuestra comprensión actual. Que tal vez la frase "eso es imposible"
debería ser reemplazada, por eso no lo entiendo todavía. Travis Walton no nos pide que creamos en él, solo nos pide que escuchemos, y en ese acto de escuchar, en esa disposición a considerar lo imposible, encontramos algo precioso. Encontramos maravilla, encontramos humildad, encontramos la comprensión de que somos parte de algo infinitamente más grande de lo que jamás imaginamos. Así que la próxima vez que salgan en una noche clara y miren hacia las estrellas, recuerden la historia de Travis Walton. Recuerden que en algún lugar entre esas luces distantes, tal vez haya otros seres mirando hacia nuestro pequeño planeta, preguntándose si nosotros también estamos solos. Recuerden que el universo está lleno de maravillas que apenas comenzamos a imaginar. Y recuerden que a veces, lo imposible tiene una manera de hacerse realidad, especialmente para aquellos que tienen el coraje de mirarlo de frente. Porque al final, hermanos y hermanas, todos somos viajeros en esta nave espacial llamada Tierra, navegando a través de un océano cósmico que está lleno de misterios que esperan ser descubiertos. Y tal vez, solo tal vez, no estamos navegando solo. Desde COS del Misterio Infinito les agradezco por acompañarme en este viaje extraordinario. Que sus noches estén llenas de maravillas, que sus sueños los lleven a las estrellas, y que siempre mantengan sus corazones abiertos a lo imposible, porque en un universo donde todo es posible, lo único imposible es cerrar nuestra mente a la magia que nos rodea. Dulces sueños, queridos hermanos, y recuerden mirar hacia arriba. Las estrellas están esperando. Nota del canal. Esta historia está basada en eventos reales, reportados por Travis Walton y corroborados por múltiples testigos. Los detalles de la experiencia a bordo de la nave han sido recreados dramáticamente basándose en los testimonios de Walton a lo largo de los años. Ecos del Misterio Infinito no afirma ni niega la veracidad de estos eventos, pero honra el coraje de aquellos que comparten sus experiencias con lo desconocido.